Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, listos para hacer otra edición de Dicen que Dicen. Y en el programa de hoy vamos a hablar de historia y de política y de peronismo en especial. Vamos a estar con el histórico dirigente Julio Bárbaro. Habla de este presente atravesado por la grieta y anticipa detalles de su libro denominado Entre sueños y pesadillas, Memorias de una pasión política, un recorrido por su vida, militancia y la historia del país. Y también vamos a estar con el periodista y escritor Marcelo Larraqui. Nos mete de lleno en el universo de los 7 para hablar de López Rega, el peronismo y la Triple A, una parte poco explorada de nuestra historia reciente. Con Julio Bárbaro, con Marcelo Larraqui, en ese orden, vamos a hacer esta edición de Dicen que Dicen y después de estos anuncios. Auspician este programa Grupo Asegurador La Segunda. Municipalidad de Rosario. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Sport 78, Rosarino por deporte. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Este programa es auspiciado por Chevrolet. Tecnología, performance y diseño para ir donde quieras. Chevrolet. Find New Roads. Lo prometido, la presencia de Julio Bárbaro a propósito de su último libro, Entre sueños y pesadillas, Memorias de una pasión política. Lo vamos a recibir. Julio, bienvenido al programa. Bueno, gracias por la invitación. Por favor. Bueno, sos un dirigente respetado, con muchos libros publicados. ¿Cómo nace este libro y cuál fue tu desafío, ¿no? al escribirlo? Me paran por día mucha gente y muchos jóvenes a los cuales me pareció que era interesante describirles cómo había sido nuestra infancia. Yo nací antes del televisor, ya no del celular que tanto cambió nuestras vidas, sí, del televisor. Entonces me puse a escribir eso, a la historia del barrilete, de la pecera, de las palomas, de los hobbies que hacíamos o que teníamos de chicos. En aquellos momentos, yo nací en Castro Barros y Venezuela, entre Agrelo y Venezuela, y digamos, en esa historia donde la vida en la calle era más importante que la vida como hoy al lado de la cámara del televisor, ¿no? Julio, este año, una vez más, fragmentado el justicialismo, recordó a Perón en el aniversario de su muerte. ¿Qué expresa esta división del peronismo en este momento? Es más grave que nada el hecho de que ninguno de los sectores se ocupa de las ideas del peronismo. Tampoco el radicalismo de las ideas de Irigoyen, tampoco los conservadores. Somos una sociedad donde la codicia y la ambición aplastó la idea. Y en eso expresa una decadencia, ¿no? Perón, el hombre que dividió la historia del siglo XX a décadas de su desaparición física, sigue generando amores y rupturas. ¿Se va extinguiendo ese recuerdo del primer peronismo, Julio? No, no se va definiendo porque los argentinos... Vos fíjate que el fracaso de Macri llevó a muchos periodistas y políticos a agarrársela con la herencia de Perón. Cuando uno fracasa en la vida tiene dos salidas, o es maduro y se hace la autocrítica, o es infantil y se la agarra con el otro. Y en la Argentina no somos capaces de convertir el pasado en riqueza, en prólogo de futuro. El peronismo lo podés asumir mejor o peor, radicalismo también, pero para salir, o entre todos nos juntamos y somos primero argentinos y después peronistas radicales, o admiradores o no del Papa, o seguimos en esta grieta que no nos deja ver los partidos de fútbol juntos. Es terrible, ¿no? Parece que al peronismo nada lo mata, ¿no? Menem incluido, sobrevivió a todo. Después del kirchnerismo se reinventa. No es fácil. No es fácil, no es fácil porque Menem fue un daño muy profundo, más profundo que Kirchner, y Kirchner negó a Perón en el tema central, que era el abrazo con Balbín. No fuimos capaces de heredar esa historia de reencuentro de los argentinos. Y volvimos a la confrontación,
a la guerrilla, a los derechos humanos, un montón de cosas que todas fueron vistas desde un ángulo parcial, de sector, de grieta. Cuando a Perón le preguntaban si era de derecha o de izquierda, él contestaba según las circunstancias. ¿Dónde ubicás al peronismo hoy en día? Perón decía que a la sociedad se la conduce desde el centro. Hoy el peronismo no está en ningún lado, la dirigencia, yo ayer los veía todos los que fueron al partido y digo, entre todos no hago uno, porque las ideas están ausentes, están los que usaron las ideas para beneficio propio. Peronismo tendría que ser un pedazo del movimiento nacional, otro sería el radicalismo, otro un pedazo del conservadurismo, los socialistas. Necesitamos una integración que nos permita una unidad hacia adelante con un proyecto común, que es lo que hoy no tenemos. ¿La flexibilidad ideológica es el secreto del peronismo, Julio? Perón decía, la historia no se la inventa, se la cabalga. Entonces, cada coyuntura exige, requiere una adaptación a eso. Porque vos no inventás la modernidad, te adaptás a ella y la surfeás. Pero eso de la cabalga era muy claro, muy sabio, ¿no? Desde 1946 el peronismo dirigió el país la mayoría de los años en que el gobierno fue elegido por el voto popular. A ver, la presidencia de Perón, Menem, Duhalde, Kirchner, Cristina. ¿Cuál fue la principal deuda con la sociedad, según vos? No, yo creo que muerto Perón. Yo estuve en contra de la candidatura de Isabel. Y le hice juicio político a López Rega. La Argentina, que yo conocí siendo diputado de Perón, tenía un 5% de pobreza. No había caído. Era un país maravilloso. La avenida Santa Fe, Corrientes. Era un mundo que fuimos destruyendo. Venimos de un 4% de pobreza a un 35%. Entonces, el error, la culpa es del peronismo, de los golpes, del radicalismo, ahora del PRO. En la decadencia todos somos culpables. Perón deja a Isabel, Kirchner propicia el liderazgo de Cristina. ¿Cómo analizás al peronismo al momento de elegir los continuadores? Perón no quería a Isabel. Y esa historia, yo le insisto siempre. Elegimos a Isabel, la fórmula Perón, Isabel en el Teatro Cervantes. Cuando le llevan a Perón la fórmula, Perón se para y le dice, señores, al nepotismo se lo combate hasta en el África. Pero entre todos, me acuerdo que lo discutí con Lorenzo Miguel, lo convencen al viejo porque tenían miedo de que la fórmula real de Perón era Perón-Balbín. Y decían, muere Perón, nos queda Balbín. Hubiera sido una gran cosa esa fórmula. La Argentina no logra la coyuntura de un encuentro. Contesta Julio Bárbaro, ¿cómo se explica que la misma fuerza pueda contener en distintos momentos a López Rega, a John William Cook, a la Cámpora, ¿no? Los soldados de Cristina? ¿Cómo se explica? El tema central es que el peronismo, yo digo siempre, es un recuerdo que da votos. Es la última instancia política de la Argentina. Entonces muchas veces te hablan del peronismo y te están hablando de la política. El peronismo se convirtió en una cáscara vacía, que como tenía los votos de la gente en su recuerdo del mejor momento que vivieron en su vida, pensá que Perón va del 45 al 55. Hasta el 73 hay 18 años que están prohibidos, que no podemos ser nombrados. El peronismo se convirtió en una cáscara que con Menem llenaron los de derecha y con Cristina algunos que dicen ser de izquierda no lo son. En realidad los pensamientos tienen elementos centrales que en el caso del peronismo fueron totalmente desvirtuados. Las fotos del Papa Francisco con dirigentes peronistas en distintas vertientes, el acto de Moyano en Luján, han dejado al Papa muy cerca de este sector. ¿El Papa se kirchnerizó o el kirchnerismo se lo apropió? Primero, soy amigo del Papa, puedo mostrarte en mi teléfono su última carta manuscrita que me mandó hace unos días. El Papa siempre está por encima, nunca se llevó bien con los kirchneristas, mal, muy mal se llevó. Se lleva mal con el poder de turno. No tiene nada que ver con el kirchnerismo, nada. Hay dirigentes kirchneristas, como hay dirigentes como yo, que son de otro partido. La iglesia, eso es pequeñez nuestra, las iglesias, las religiones, están por encima de los lineamientos políticos. Y el Papa lo está.
no va a expulsar a nadie. Macri sí, porque Macri es empleado de Durán Barba desde el punto de vista ideológico, y Durán Barba es un ateo agresivo, por el que yo tengo un profundo desprecio, y nos hizo mucho daño. Has confesado que votaste a Macri para terminar la etapa de Cristina. ¿La grieta deja fuera a los otros espacios que están más allá de esa dicotomía? Dije que voté a Macri para sacarme de encima a Cristina. Y ahora quiero sacarme de encima a Macri sin correr el riesgo de que vuelva Cristina. Yo quiero que Macri y Cristina se vayan juntos, porque la elección de cualquiera de los dos llevaría al país a un enfrentamiento sin ninguna salida ni sentido. ¿Con qué se va a encontrar tu lector de Entre sueños y pesadillas, memorias de una pasión política, Julio? Se va a encontrar con un intento de recordar una infancia que era en otro país, en otro mundo, con un colegio de curas duro, rígido, más cercano a un reformatorio, pero también con un intento de discutir todo lo que nos pasa en la vida. Yo no digo que sean una memoria de despedida, pero son la descripción de la etapa que para mí fue importante, y alguna gente que me saluda por la calle y se interesa en mí puede estar interesada en esta historia. Julio, un abrazo, gracias por participar del programa. Gracias a vos, muchas gracias a vos. Ahí estaba, Julio Bárbaro, a propósito de su último libro. Cuando regresemos, otro autor, más peronismo. Estamos hablando con Marcelo Larraqui, ya volvemos.